¿A usted le parece bien? Es que una muchacha me estaba diciendo que si se podía hacer más temprano, pero para ello necesito que esté al menos la mayoría y ver de cambiarlo. Pero si no, igual dice ella que no hay problema que quede siempre a las 8. Vamos a ver qué dicen los demás. Vaya, me parece bien. No sé si ya revisó también lo que es la tarea, ya está disponible. No, sí vi el correo que nos enviaron, pero todavía no me ha quedado tiempo de revisarla. Ah, ok. Bueno, vamos a dar inicio porque quizás no se van a conectar y es a las 8, ya pasamos 5 minutos. Lo primero, pues, era definir si todos estaban de acuerdo con que la tutoría de repaso quede a las 8, porque se puede cambiar la hora si la mayoría acepta, pero el día no se puede mover. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que yo voy a ser la tutora que va a estar a cargo del grupo virtual 3. En el grupo virtual 3 hay alumnos de Suchitoto, Sensuntepeque y San Francisco Gotera, me parece. Mi nombre es Maricela Elizabeth Martínez. No sé si puede ver lo que tengo ahorita en pantalla. Sí, licenciada, lo logro ver. Bien, entonces, la idea de las tutorías se van a estar llevando a cabo cada 15 días. Ya están las fechas estipuladas en plataforma, qué días van a ser. Siempre va a ser el día jueves, pero cada 15 días, previo a lo que es la tutoría del día sábado. La tutoría del día sábado ya se dieron cuenta que es a la 1, ¿verdad? Entonces, en estas tutorías vamos a tratar de abordar lo que es la teoría para el día sábado, dedicarnos a resolver problemas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. El primer tema que vamos a estar revisando es la aproximación de la recta tangente a una curva dada. Para ello, nosotros necesitamos tener lo que es o conocer el concepto de razón de cambio. Este concepto nos dice a nosotros que se refiere a la medida en la cual una variable se modifica con relación a otra. Por ejemplo, un concepto de relación de cambio es la velocidad. Nosotros podemos decir que un automóvil va a una cierta velocidad durante un cierto tiempo. Entonces ahí ya estamos ocupando lo que es la razón de cambio. En eso va a consistir. Y acá tenemos una pequeña definición. Nos dicen que necesitamos lo que son 2 puntos y una gráfica que le llamamos f de x o y tenemos que y sub 1 va a ser igual a f de x sub 1 y y sub 2 va a ser igual a f de x sub 2.
Entonces la razón de cambio va a venir de esta forma. Es decir, nosotros buenas noches, Nancy y Cristian, bienvenido. Bien, antes de continuar, quiero saber si ustedes están de acuerdo de que se mantenga siempre la tutoría a las 8 o tienen algún inconveniente. Carolina me decía que por ella está bien a las 8. No sé ustedes. Si hay inconvenientes o no hay inconvenientes. Cristian y Nancy, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Tienen inconvenientes o están todos de acuerdo a que sea a las 8? Ajá, chicos. No hay inconveniente entonces en que se mantenga siempre a las 8 la tutoría. Vaya, Cristian dice que tiene otra tutoría a esta misma hora. Y Nancy también. Creo que el detalle está que si son de ciclos, porque no tendría que chocarles, fíjense. Si van cabal con el ciclo, las materias no chocan. Si van en ciclos distintos, entonces ahí sí hay problema. Podemos ponerla. Ajá. Entonces, Cristian dice que a las 7. Y Nancy, vaya, Carolina me dice de que ella puede, sí, a esta hora, porque antes se le dificultaría, ¿cierto, Carolina? No, por mí está bien a cualquier hora, pero este mismo día. Sí, es que si se cambia la hora, la hora se puede cambiar, pero el día no. La hora sí la podemos cambiar, el día no. Adelante, Julie. Hola, buenas noches. Buenas noches, adelante. Sí, yo por mí igual, sí, puede ser siempre los miércoles, pero igual, si se cambia la hora, pues de preferencia que nos quedemos siempre el miércoles. No habría ningún problema. Vaya, usted no hay problema. Entonces, ¿a qué horas proponen? Porque
¿A qué horas proponen? Cristian dice a las 7 y Nancy a las 8. Los demás, Carolina y Yuli. ¿Y si se hace a las 6? También podría ser. No sé qué dicen los demás. ¿Qué dice Julie, Cristian y Nancy? ¿La pasamos a las 6? Pues por mí no hay problema si es a las 6. Vaya, a las 6 no hay problema. Licenciada, ¿y cuánto duraría la tutoría? ¿1 hora o 2 horas? Se supone que son 2 horas para abarcar lo que es la teoría, porque el día sábado, como les digo, solo estaríamos resolviendo ejercicios o aclarando alguna duda. Entre 1 hora y media o 2 horas, algo así estaría durando la tutoría. Entonces, Nancy dice que a las 8. ¿Y Cristian? Uno de los dos va a tener que perder una parte, ya sea de una tutoría o de la otra. Adelante, Yuli. Fíjese que, bueno, a mí me parece mejor que si se queda a las 6, porque si usted dice que la tutoría podría tardar 1 hora y media a 2 horas, dependiendo el abordaje en la tutoría, a mí me sale bien de 6 a 7:30 o a 8, ¿verdad? Porque si la hacemos a las 8 estaríamos terminando casi a las 10 de la noche y a mí sí se me complica porque tengo un bebé. Entonces, y ya si es a las 8, pues yo termino y ya lo llevo a dormir, pero si es a las 10 voy a desvelar al niño porque siempre generalmente se acuesta a las 8. Entonces, para mí sería mejor, así como lo ha propuesto Carolina, por el tiempo, pues que sabemos que sí sería de 1 hora y media a 2 horas la tutoría. Sí, entonces, quedamos a las 6. Julie dice que sí, Carolina está de acuerdo. Nancy dice que también a las 6. Cristian. Está bien. Vaya, entonces, Jocelyn, estamos viendo con respecto al horario para la tutoría de repaso. Sus compañeros ya dijeron de que tienen problemas, entonces hemos quedado que la tutoría va a ser a las 6 este mismo día. Perfecto, porque yo a las 8 tenía otra tutoría también, entonces si es a las 6, me va muy bien. Entonces estamos 5 de 6 alumnos están de acuerdo que sea a las 6. Las tutorías ya están las fechas estipuladas. Siempre va a ser en la semana que corresponde la tutoría el día sábado. Es decir, vamos a tener esta y dentro de 15 días vamos a tener la otra tutoría de repaso. En esta ocasión vamos a ver lo que son la teoría para que ustedes ya tengan las herramientas para que comiencen a trabajar lo que es la tarea. Igual
el día sábado vamos a estar resolviendo algunos ejercicios similares a la tarea. Bien, no sé si hay alguna duda con esto. Podemos comenzar ya con lo que es la tutoría. De acuerdo, por mí está bien. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Vamos a ver lo que es las razones de cambio, lo que es cómo se pasa de la razón de cambio a la recta tangente y un ejemplo con respecto a la recta tangente y luego si ya revisaron la tarea que ya está disponible, vamos a tener un espacio para que ustedes puedan realizar consultas. Lo primero es que la razón de cambio para ello se refiere a la medida en el cual una variable se está modificando respecto a la otra, es lo que les decía anteriormente. Y se trata de lo que es la magnitud que compara dos variables. Si se fijan acá, estamos comparando la variable y con la variable x. Entonces, estas más que todo vienen dadas en términos de longitud por tiempo. Por ejemplo, nos pueden preguntar cuál es la razón de cambio que hay cuando un automóvil se desplaza en un cierto intervalo de longitud durante un cierto intervalo de tiempo. Podría ser que el automóvil recorre 100 kilómetros, perdón, en 2 horas. Entonces, ¿cuál va a ser la razón de cambio que va a haber en ese caso? De eso se trata. Y a partir de ello, nosotros podemos llegar a lo que es la definición de la pendiente de la recta tangente. Porque si se fijan, necesitamos tener 2 puntos. Nosotros debemos de tener en un plano cartesiano, aquí puede estar y sub 1, por acá y sub 2, aquí x sub 1 y x sub 2. Más que todo, marca el tiempo donde nosotros estamos acostumbrados a colocar el eje de la X, ahora lo vamos a estar tomando como el tiempo y lo que nosotros estamos acostumbrados a tomar como el eje de la Y va a ser nuestra velocidad. Más que todo viene dado de esta forma lo que es la razón de cambio. O siempre X y Y, el plano XY. Entonces, si nosotros tenemos una función que está pasando más o menos vamos a tener esta parte. Entonces, y tenemos lo que es la función que va a estar pasando entonces, este va a ser nuestro punto Q, que tiene por coordenadas x2, y2
y este es el punto P, que tiene por coordenadas X1, Y1. Entonces, vamos a tener rectas secantes que van a estar pasando por el punto P y por el punto Q respectivamente. Vamos a tener una recta secante que pasa por acá y a medida esta recta secante esté pasando o esté más cerca de lo que es por ejemplo, si acá colocamos otro punto, aquí sería otro punto que pasa siempre por el punto P. Entonces, a medida el punto Q tienda a lo que es el punto P, Q tiende a P, vamos a tener que la recta secante va a llegar a tender a lo que es la recta tangente. Entonces, en este momento es que ya se calcula lo que es la pendiente de la recta tangente. Esta es el desplazamiento que hay entre y sub 1 y y sub 2 y este es el desplazamiento que hay entre X1 y X2 y se representa con la letra delta de X o delta de Y respectivamente. No sé si hay dudas con esta parte. Licenciada, si lo puede regresar para tomarle una captura. Ahorita. Gracias. Bueno, entonces en eso va a consistir lo que es calcular el límite. Ya vamos a ver cómo nos dan la definición de límite. Eso es con respecto al tiempo. Luego tenemos lo que es una recta tangente a una gráfica en un punto. Para tener la recta tangente que sea gráfica a un punto dado, nosotros necesitamos encontrar f' evaluado en el punto que nos están dando. Pero ¿cómo lo vamos a obtener? Para ello debemos de calcular lo que es este desplazamiento que nos están pidiendo o realizar lo que es la razón de cambio. Entonces, en ese sentido va lo que es la definición de límite. Cuando nosotros tenemos esto, la pendiente de la recta secante lo vamos a denotar como M subsecante, va a estar dado como Y sub 1 menos Y sub 0 o X sub 2, como ustedes le quieren llamar. Le vamos a poner X sub 2 menos Y sub 1 entre X sub 2 menos X sub 1. Esta es la pendiente de lo que es la recta secante. Y es lo mismo que nosotros teníamos anteriormente, que f de X sub 1 menos f evaluado en X sub 0 vamos a respetar los mismos índices entre X sub 2 menos X sub 1.
Entonces, esa es la pendiente de lo que es la recta secante. Cuando les decía que cuando el punto Q va tendiendo al punto P, obtenemos lo que es la pendiente de la recta tangente. Entonces ahí es donde aplicamos nosotros el límite. La pendiente de la tangente, que lo vamos a denotar como M sub tan, va a ser igual al límite cuando x2 tienda a lo que es x2 tiende a x1. Entonces, cuando este valor x2 esté bien cerca de x1, vamos a estar calculando ese límite. Y eso va a ser el límite de f de x sub 2 menos f de x sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. Puede que ustedes encuentren quizás hay un puede que ustedes encuentren en el material una notación distinta. Solo es, bueno, aquí está y sub 1 y y sub 2 están manejando la misma notación, x sub 2 y x sub 1. Licenciada, Dígame. yo tengo una consulta porque me siento un poco confundida. Ahorita solo nos está dando como las fórmulas para poder hacer los ejercicios, ¿verdad? No nos está diciendo cómo, pues, resolver es que no sé cómo explicarle. Ahorita solo las fórmulas. Vaya. Solo las fórmulas, la teoría prácticamente. Bien, entonces en eso, con esta fórmula vamos a estar encontrando lo que es la pendiente. Cuando a nosotros nos digan, calcule la pendiente de una recta tangente que pasa por una curva, nosotros perfectamente venimos y utilizamos esta ecuación que nos dice que el límite cuando una de las, cuando x sub 2 o a veces aparece solamente x, tiende a x sub 1 o a x sub 0 o ya sea t, la variable con la cual nosotros estemos trabajando, entonces se debe de realizar este cálculo. Ya vamos a ver un ejemplo sobre cómo hacerlo. Esta es la parte de cuando la razón de cambio pasa ya a ser lo que es la pendiente de una recta. No sé si hay dudas con eso hasta el momento. ¿Hay alguna duda con eso?
¿Hay duda? Yo creo, licenciada, que a medida vayamos viendo más ejercicios, vamos a ir aclarando más, porque yo sinceramente le voy entendiendo, pero me siento así un poco eh, confundida, pero a medida vayamos avanzando, pienso yo, ¿de dónde sacó esto? ¿De dónde sacó lo otro? Así. Sí, porque ahorita, como les digo, solo es la parte de la teoría, no hemos visto ningún ejemplo por el momento. Si nos queda chance, vamos a ver un par de ejemplos y si no, igual, el día sábado en la tutoría vamos a estar desarrollando ejemplos similares. Ahorita sí vamos a hacer lo que es un ejemplo, el cual nos dice lo siguiente. Nos pide encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f de x igual a menos x al cuadrado menos 1 en el punto E, que es igual a menos 1, menos 2. Eso es lo que nos está pidiendo por el momento. ¿Qué vamos a hacer? Nos piden encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica. Ya les decía anteriormente que la ecuación de la recta tangente a una gráfica está dada de esta forma. Y menos f de x igual. En este caso, f de prima de x sub 0 es la pendiente de la recta. Entonces, vamos a necesitar ocupar esa ecuación. Vamos a colocar la solución. Primero necesitamos tener claro cuál es la ecuación que vamos a estar ocupando, a lo que queremos llegar. Y es que es y menos f de x sub 0 va a ser igual a f' de x sub 0 por x menos x sub 0. Entonces, f' de x sub 0 es igual a la pendiente de la tangente. Eso es lo que nosotros tenemos que saber, que esta, más adelante vamos a ver cómo se le llama a esto de acá, que se le conoce como la derivada en el punto x sub 0. Entonces, esta parte de acá va a ser igual a la pendiente de la recta tangente. Pero la pendiente de la recta tangente también es igual a tener según el material, cuando esto se cumple, que tiende a hacerse bien pequeño, entonces es donde hay la razón de cambio. Y cuando ese tiende a ser cero, esa diferencia tiende a ser cero, entonces
la pendiente de la recta tangente también la podemos escribir usando esta fórmula. Ya sea se utiliza la fórmula que les mencionaba anteriormente o esta otra. Entonces vamos a utilizar esta fórmula para que trabajemos en base al material que está propuesto en plataforma. Sería la pendiente, eso es lo que vamos a calcular por el momento. De F de X más delta de X menos F de X entre delta de X. Delta de X es la razón de cambio que hay entre X sub 1 y X sub 2. Eso es la razón. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Para calcular la ecuación de la recta tangente que nos están pidiendo. Vamos a partir de esta parte y vamos a llegar a tener la pendiente de la recta. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Donde aparece X más delta de X, esto de acá lo vamos a sustituir nosotros, donde aparece X en la función que me están dando. Si gustan, se los voy a colocar acá. F de X más delta de X va a ser igual a tener menos, que es este menos que tengo yo acá. Y ahora, yo tengo F de X, pero ahora me están pidiendo F de X más delta de X. Entonces yo lo voy a colocar, en vez de X, voy a colocar X más delta de X. Y como X está al cuadrado, entonces todo esto está haciendo ahora las veces de mi X que me estaban dando en la función, lo voy a elevar al cuadrado menos el 1 que aparece ahí. Y por supuesto vamos a tener siempre F de X que no va a cambiar. Va a ser menos X al cuadrado menos 1. Esto vamos a estar sustituyendo en esta fórmula. Entonces, ya tenemos quién es F de X. Vamos a sustituir. Menos X más delta de X todo al cuadrado menos 1. Menos. Tenemos F de X. Pero F de X es menos X al cuadrado menos 1. Y todo esto entre delta de X. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar este cuadrado que tenemos ahí. ¿Cómo nos quedaría al desarrollarlo? ¿Cómo nos quedaría al desarrollarlo?
¿Puedo tomar los puntos que me han dado para sustituirlos en la fórmula? Todavía no, No. todavía no. Más adelante vamos a tomar esos puntos. Ok. ¿Cómo podemos desarrollar este cuadrado que está ahí? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se recuerda? Cuando ustedes tenían, por ejemplo, A más B al cuadrado, ¿quién era esto? ¿O cómo lo desarrollaban? Que no es el cuadrado del primero por el segundo más el... Ay, se me olvida un poco eso, ya no... Va, el cuadrado del primero lo vamos a poner Ujú. acá. Más Ujú. el doble del primero Por el segundo. por el segundo Ujú. más el segundo al cuadrado. Cuadrado. Ujú. Entonces, vamos a usar esa parte, el binomio, para desarrollar esto. Nos quedaría menos x al cuadrado. ¿Más quién? Más 2, 2, 2x, ajá, delta x. ajá, Más, ¿quién? 1 al cuadrado. No, delta, ¿No? Delta, ajá, delta, delta. Ah, perdón, estaba viendo el otro delta x al cuadrado. cuadrado. Nos llegaría hasta acá menos el 1. Ajá. Menos. Menos x al cuadrado, solo lo voy a reescribir. Menos 1. Ujú. Entre delta x. En el denominador no vamos a hacer nada por el momento. Ahora bien, vamos a tratar de deshacernos de estos signos menos que tenemos ahí. Ujú. Entonces nos quedaría, al multiplicar, como todos están positivos, por este signo menos, todos se nos van a convertir en negativos por la ley de los signos. Menos x al cuadrado menos 2x delta x menos delta x al cuadrado. Es signo menos, no está afectando a este menos 1. Entonces ahí Ajá. solo nos queda menos 1. ¿Qué es mi amor? Menos por menos nos da más x al cuadrado y menos por menos nos da más también 1 entre delta x. Ahora, ¿qué se nos puede ir de ahí? ¿Podemos simplificar los x cuadrados? Porque uno está positivo Podemos y el otro simplificar. negativo. Podemos simplificar este con este. ¿Qué más se nos puede ir? El 1 también. El 1 El 1 también. también. Este y este. Ahora, lo único que nos quedó
fue menos 2x delta x menos delta x al cuadrado entre delta x. Ahora, ¿qué podemos sacar de factor común ahí? Delta X. Delta x, perdón. Delta x, factor de menos 2x menos delta x y todo esto entre delta x. ¿Qué nos va a quedar? Nos quedaría solamente menos 2x menos delta X. Ujú. Menos 2x menos delta x. Ahora, teniendo esta parte, podemos decir nosotros que para que la recta sea tangente a la gráfica, debe suceder que delta x tiene que ser igual a 0. Si no se tiene eso, entonces no vamos a poder decir que la recta va a ser tangente a la gráfica. Porque es lo que les decía anteriormente. Tenemos la recta secante y a medida esa recta se va acercando al punto por donde está pasando la tangente, entonces esas van a coincidir. Así. La pendiente de la recta tangente está dada por m sub tan, que es de la recta tangente, va a ser igual a menos 2x menos delta x, pero como hemos dicho que delta x debe de ser igual a 0, entonces la tangente es igual a menos 2x. Bien, ya tenemos nosotros ahora quién es la tangente. Ahora, en esta parte de la tangente es donde vamos a ocupar nuestro punto que nos están dando. Ya sabemos que eso es la tangente, entonces, la tangente en el punto que nos están dando va a ser igual a menos 2. ¿Cuánto vale x en el punto que nos están dando? 1. 1, ¿verdad? Vale 1 porque el punto tiene coordenadas x, y. Entonces esto vale 1. Y de ahí resulta que la pendiente es menos 2. Ahora, vamos a regresar a la ecuación de la recta tangente en un punto. Y ya tenemos, bueno, ¿quién o cuánto valdría f de x sub 0? Que sería f de 1. ¿Cuánto vale?
¿Cuánto vale? Que nos valdría, como si hablamos de que en la fórmula es x menos 0, ¿no sería que siempre valdría 1? No. Vaya. Evalúe f de 1 en la función f de x que le están dando. ¿O qué coordenadas tiene el punto? X y entonces tendría 1 menos 2, pero ocuparíamos siempre el... Para que encuentren el f de x sub 0, noten que quién es x sub 0 en el punto que les están dando. Ya dijeron ustedes que es 1. Ahora, el punto tiene coordenadas, ya sea x, y, como estamos acostumbrados, o lo podemos poner como x sub 0, y sub 0. Entonces, si nosotros estamos encontrando el punto o f evaluado en el punto x sub 0, sabemos también que y es igual a f de x. Y si nosotros tenemos f de x sub 0, ¿quién sería de acá? No le queda más que ser y sub 0, porque ya lo estamos evaluando en un valor específico. Entonces, cuando a nosotros nos den esto, ya vamos a saber que, si me dan el punto x sub 0 y sub 0, evalúo la función en el valor x sub 0 y me debe de dar el valor y sub 0. En este caso sería menos 2. Y si ustedes lo hacen, en efecto, van a llegar a tener menos 2. Porque tienen 1. Entonces sería 1 menos 1 al cuadrado menos 1. ¿Cuánto les queda? Uno menos 1 al cuadrado menos 1, ¿cuánto les queda? Al evaluar van a obtener que eso es menos 2. Entonces, por eso, al tener la función evaluada en un punto o en x sub 0, eso debe de ser igual a y sub 0, es decir, a este valor que les van a estar dando acá. Entonces ya tenemos la pendiente, ya tenemos f de x sub 0 y ya solo nos queda sustituir en la ecuación que nos han dado a nosotros. Sería y menos f de x sub 0 igual a la pendiente de x menos x sub 0. Eso sería y menos 2. Ponemos primero el menos de la fórmula y luego el valor
en el cual se ha evaluado la función, igual a menos 2, que es la pendiente, factor de x, menos x sub 0, que en este caso es 1. Eso resulta ser y, menos por menos nos da más, igual a menos 2 por x más 2. Como tenemos 2 a ambos lados, entonces esos se cancelan y nos queda y, que es y igual a menos 2x. Esa es la pendiente de la recta. No sé si hay dudas con esta parte. Y si hay, ¿en dónde están las dudas? Licenciada, en la parte que puse con rojo me confundí, no sé de dónde sacó, perdón, x más delta de x igual menos x más delta de x al cuadrado menos 1. Ahí me confundí. Luego el cambio sí lo he entendido. En esta parte. ¿En esta? No, en la parte con rojo. Esta parte de acá. Esto de acá. Solo fue para tener claro quién era f de x más delta de x a la hora de sustituir. Eso, ustedes bien pueden omitir este paso. Si sienten que eso les va a confundir, lo pueden omitir. Nada más es para que a la hora de sustituir en la fórmula, nosotros ya sabemos quién va a ser x más del, a nosotros nos dan una función que es f de x, pero en esta parte nos piden f de x más delta de x. Entonces, donde aparece la x en la función que nos están dando a nosotros, debemos de sustituir esta parte, x más delta de x. Por eso lo puse aparte para tener claro qué era lo que iba a sustituir en vez de f de x más delta de x. Pero si ustedes consideran que eso les puede confundir, lo pueden omitir y de una sola vez comienza. Bueno, me están pidiendo f de x más delta de x, entonces yo sé que sustituyo acá lo que tengo en el paréntesis. Y si está elevado al cuadrado, lo elevo al cuadrado o al cubo, dependiendo, y luego en todas partes donde yo encuentre una x en la función que me están dando, yo voy a sustituir por esto que tengo acá. No sé si le aclaré eso. Sí, licenciada, gracias. No sé si alguien más tiene dudas. Cristian, Nancy, Julie, Jocelyn. Licenciada, cuando dice F', ¿exactamente a qué se refiere? F'. F' es la pendiente. Vale. En algunos casos lo pueden encontrar de esta otra forma. La pendiente. La línea que se va a unir, por ejemplo, de Q a P. Exacto. Exacto. Okay. Cuando ustedes tienen la función. No, vaya. Si por acá tienen el punto P. Y aquí tienen el punto Q. Esta recta que está pasando por P y Q es la secante. Entonces, la recta tangente, la voy a hacer en azul, es esta, la que pasa solo por el punto P. Una vez ya el punto Q está bien cerquita del punto P. Esta es la recta tangente, que se denota como F' de X sub 0, o también lo pueden denotar como la pendiente de la recta tangente.
Entonces, eso es esta recta que está pasando únicamente por el punto P, es este F'. Lo pueden encontrar en algunos libros de esta forma o lo que es la recta de la recta tangente que pasa por un punto, lo pueden encontrar ya sea Y menos F de X sub 0 igual a F' de X sub 0 por X menos X sub 0. O también puede que les aparezca Y menos Y sub 0 igual. Ya vimos que F', por lo que les acabo de mencionar, es igual a la pendiente de la recta. Entonces solo se denota con una letra M, factor de X menos X sub 0. En algunos libros les puede aparecer así, que es una ecuación que nosotros ya conocemos de allá en bachillerato, en grados anteriores. Entonces, cualquiera de estas dos ecuaciones es válida para encontrar la ecuación de una recta tangente en un punto dado. Pueden usar esta o pueden usar esta otra y no hay problema. Y F' es la pendiente de esta recta, la que está pasando por el punto P. Ustedes perfectamente pueden hacer un bosquejo de lo que es la función. Por ejemplo, ¿qué gráfica nos representa esta función f de x igual a menos x cuadrado menos 1? Vamos a hacer un bosquejo de la gráfica. Acá está X. Y aquí tenemos Y. Entonces, cuando X vale 1, y lleva a valer menos 2. Es decir, en este punto. Cuando X valga menos 1, lleva a valer también menos 2. Perdón. Cuando X valga menos 1, lleva a valer menos 2. Cuando X vale 0, lleva a valer menos 1. Y así le pueden ir dando valores. Cuando X valga menos 2, lleva a valer menos 5. Estaría más o menos por acá. Entonces la gráfica
que se nos va a formar a nosotros es una parábola que se abre hacia abajo de esta forma. Y por el punto por el cual está pasando la recta tangente, es por este punto. Por este punto está pasando la recta tangente. Eso es lo que nos está diciendo este problema. Ustedes lo pueden graficar si ustedes quieren o si se lo piden es necesario que lo hagan, ¿verdad? Pero esto es lo que les está diciendo. Ahí solo es un bosquejo. No sé si hay dudas con eso. Licenciada, yo he entendido bastante bien, pero podría ser una sugerencia, más que todo una sugerencia, una petición, Dígame. que vaya, como ya nos pusieron la tarea, ya tenemos la fecha próxima, entonces sería que la próxima tutoría de repaso podríamos desarrollar ejercicios no igualitos, pero parecidos, o sea, simplemente cambiar los números. Pero, por ejemplo, ahí salen del límite ¿qué ver? De raíz cuadrada, que están en raíz, podríamos desarrollar ejercicios así. Vaya, Raíz. el día sábado en la tutoría vamos a estar viendo lo que son ejemplos sobre ellos. Vale, el día martes vamos a ver prácticamente lo que es la teoría. Ejemplos casi no vamos a ver. Entonces, el día jueves en la tutoría de repaso vemos la teoría y ya el día sábado nos vamos a dedicar a resolver problemas. Por eso es importante la participación en las tutorías. No es obligación. Claro está, no es obligación que ustedes entren a las tutorías de repaso, pero sí es importante porque si no entraron y no vieron la grabación de la tutoría, entonces a la hora de estar resolviendo ejercicios el día sábado, vamos a andar un poco perdidos, porque la idea es eso. Por ejemplo, si en el parcial les viene uno así, el sábado no vamos a ver uno de esos porque ya lo vimos ahora. Ahorita vamos a revisar de forma algo rápida lo que son las propiedades de límite, algunos teoremas, cómo ocuparlas. Ya el sábado sí vamos a ver ejemplos parecidos y sí son bien parecidos a lo que es la tarea. La tarea, si se fijan, esto es lo que vamos a estar viendo el día sábado. Ejercicios parecidos a esto. Entonces, y de esta forma vamos a continuar trabajando todas las semanas que vamos a tener de tutoría. El día jueves vemos la parte de los, ¿cómo se llama? La parte de la teoría y el día sábado nos dedicamos a resolver ejercicios. Ok, licenciada. Sí, eso es lo que vamos a estar haciendo. Ahora quizás el día jueves, quizás lo van a sentir aburrido porque prácticamente solo revisar la teoría. Tal vez vaya uno que otro ejemplo, pero no van a ser muchos. No sé si hay alguna otra duda o alguna sugerencia o algo que quieran agregar.
¿Para cuándo está la fecha de la tarea? El 5 de octubre vence. El 5. Entonces vamos, la tutoría para la tarea es esta y la del sábado, porque el siguiente sábado, el siguiente jueves, el 8 de octubre, ya vamos a ver con respecto a la unidad 2. Entonces, esto es lo que vamos a estar haciendo. Tenemos lo que es la definición de límite. Nos dice que una función tiene lo que es un límite cerca de un punto x sub 0 si podemos hacer que la función f de x esté tan cerca como nosotros queramos de ese límite. Una gráfica similar a lo que hemos estado viendo anteriormente, pero con la condición de que los f de x va a ser distinto de f de x sub 0. Y este es un teorema bastante, o una definición de lo que está anteriormente, pero en forma simbólica. Nos dice que el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a L. Eso es lo que nos está diciendo la definición anterior. Más que todo lo vamos a ver de esta forma. Calcula el límite de una función que es igual a un valor dado, ya sea nos den este valor o nosotros tengamos que encontrarlo, como es el caso de estos ejemplos. Aquí nos dan la función y nosotros vamos a encontrar el límite que nos están pidiendo. Entonces ahí, debemos de ocupar lo que es la definición. Y también nos dice que el límite va a ser único. No puede darse el caso que el límite me da 2 o me da 3. Tiene que ser 2 o es 3. Si tenemos dos límites distintos, entonces eso ya no cumple con la unicidad. Más adelante vamos a ver los límites laterales en el que ahí obligatoriamente los límites tienen que ser iguales, tanto el límite por la derecha como el límite por la izquierda deben de ser iguales. Luego tenemos estas propiedades. Estas propiedades es importante que no se les olvide, porque si ustedes las manejan bien, no les va a costar hacer los ejercicios o los problemas propuestos, ya sea en el parcial o en alguna tarea. La primera de ellas nos dice, en general nos está diciendo que debemos de tener una constante C, tenemos un punto x sub 0 que está en los reales, tenemos las funciones f de x y g de x, y los límites respectivos para la función f de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a un límite sub 1, y cuando estamos trabajando con la función g de x y x también tiende a x sub 0, este va a ser igual a L sub 2. Entonces, la primera propiedad nos dice que el límite de una constante, sin importar cuál sea el valor al cual tiende la variable, siempre va a ser la constante. Es decir, si yo les pongo, por ejemplo, si por ejemplo ponemos el límite vamos a poner que f de x es igual a 5. Aquí estamos diciendo que se trata de una constante. El límite de 5
cuando X tiende a menos 2, ¿qué nos va a estar dando? Según la propiedad anterior. Exacto, el límite de una constante siempre va a ser esa misma constante que tenemos. Entonces, el límite de 5, en este caso va a ser 5. No importa qué es lo que tengamos nosotros acá. Y si yo pongo, por ejemplo, el límite de menos 100, cuando X tiende a 0, ¿cuánto va a ser esto? ¿Cuánto va a ser este límite? También. Menos 100. Eso es lo que nos dice la primera condición o la primera propiedad de los límites. La siguiente nos dice que el límite de una función identidad va a ser el valor al cual tiende la función. Por ejemplo, si yo tengo la función f de x es igual a x y me dicen que el límite de f de x podemos tenerlo de esta forma. Cuando x tiende a 1, ¿cuál va a ser? Puede que algunas veces se los den así y les den que la función es esta o cualquier otra. Entonces ustedes van a venir y lo van a escribir de esta forma. El límite de x, porque ya hemos dicho que f de x es igual a x, entonces lo podemos cambiar. Cuando x tiende a 1, ¿cuánto sería este límite? Según la propiedad que acabamos de ver. ¿Cuánto sería según esta propiedad? Nos dice que el límite de la función identidad va a ser igual al valor al cual tiende la variable. En este caso, el valor al cual tiende la variable es 1. Sería 1, ajá. Es 1. Si pongo g de t igual a t, sería el límite de g de t cuando x tiende a 3. ¿Cuánto sería? 3. Sería 3, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos están diciendo esas propiedades. Ahora, tenemos otra propiedad y nos dice que el límite de una función que está multiplicada por una constante, esto es igual a tener. En el material de una sola vez les ponen esta parte. Pero ¿qué han hecho? Sacan la constante y le aplican límite solamente a la función. Entonces, el límite de una función cualquiera por una constante es igual a tener la constante por el límite de esa función. Es decir, si nosotros aquí ya no tenemos x, sino que tuviéramos 5x, según la propiedad, sacamos el 5 para acá y acá tenemos que multiplicar por 5.
Fíjese que está dormido. Está dormido. Dámelo a mí. Dámelo. Entonces acá nos quedaría 5. Si aquí tuviéramos menos 2, por ejemplo. Entonces acá tenemos que multiplicar por menos 2. Menos 2 por esto nos va a dar menos 6. Entonces en eso consiste esa otra propiedad. Luego tenemos el límite de la suma de dos funciones. Eso es aplicar límite a cada una de las funciones y como ya nos están diciendo cuánto vale ese límite, entonces sería la suma de esos límites. Por ejemplo, si nosotros tenemos las funciones si nosotros tenemos la función f de x igual a menos 2x y la función g de x igual a 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al aplicar el límite, multiplicaríamos menos 2x por 3. vamos a tener, por ejemplo, si x tiende a 1, sería f de este x, que sería menos 2x, más 3. Pero esto, según la propiedad, nos está diciendo que vamos a aplicarle límite a cada una de las funciones. Sería el límite de menos 2x cuando x tiende a 1 más el límite de 3 cuando x tiende a menos 1. Ya esto lo pueden calcular ustedes por las propiedades que se han visto anteriormente y también. ¿Cuánto les quedaría? Sí, se supone que le estoy compartiendo. Menos 1. X sería. Mame, guate. Mame, guate. ¿Cuánto les quedaría? Ahí se multiplicaría menos 2x por menos 1. Vaya, como Menos ya... por menos da más. Vaya, 3x. como aquí ya está aplicando límite, entonces les quedaría, según la propiedad de la tercera propiedad, le quedaría menos 2 por menos 1, ya desaparece la x. Al aplicar el límite ya desaparece aquí la x, porque ya evalúa este valor usted, en vez de la x, pone menos 1. Más el límite de 3, ¿cuánto sería? 3. 3, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto les va a quedar? Lo que decía la compañera, menos por menos es más, y nos queda 2 más 3. Esto nos da 5.
Esta es para el caso de la suma. Luego tenemos el caso de un producto. Es similar. Lo que van a hacer es lo mismo, nada más teniendo el cuidado que ya no es una suma, sino que un producto. Por ejemplo, voy a cambiar acá. Vaya, me cayó. Aquí va a ser producto. Y aquí en vez de una suma, también vamos a tener un producto. Significa que aplicamos límite a cada uno de ellos. Aquí sería por y aquí sería por. Lo mismo nos va a quedar. Al aplicar límite a menos 2x nos va a quedar menos 2 por menos 1 y el límite de una constante ya sabemos que es la misma constante. Entonces aquí nos queda 2 por 3, que esto es 6. Entonces, ahí ya tenemos el de un producto. Luego tenemos el de un cociente. El de un cociente, si nosotros tenemos, vamos a seguir trabajando con esas mismas funciones. F de X cuando X tiende a menos 1 entre G de X. Significa que nosotros vamos a aplicar límite a cada parte del cociente. Sería el límite de F de X cuando X tiende a menos 1 entre el límite de G de X cuando tiende también a menos 1. Entonces aquí ya sabemos que el límite cuando X tiende a menos 1 de F de X es 2 y el límite de G de X por ser una constante va a ser 3 y ya obtenemos ese límite que nos están pidiendo. No sé si hay dudas en esta parte. No, licenciada, todo está bien. Vaya, ¿y los demás? Bien, entonces esas son las principales propiedades. Con base a eso, ustedes ya tienen las herramientas para trabajar lo que es la tarea. Si ustedes, por ejemplo, el primero, ya vimos el de la función de la división o el cociente. Entonces, ustedes ya tienen que le van a aplicar límite tanto a esta parte como a esta otra. Ya vimos que se lo pueden aplicar a las ¿cómo se llama? A cada parte de los sumandos. Ya sabemos que se aplica a cada sumando. Cumple lo mismo para la resta. Y también la otra que es importante es cuando se trata de un polinomio o una función racional. Otra que les va a ayudar para el caso del primer
para este caso es esta función. Nos dice que si tenemos el límite de una función f de x es igual a L y n es un número entero positivo, entonces el límite de la función elevado al exponente n va a ser igual al límite elevado a n. Eso es lo que nos está diciendo. En este caso tenemos x al cuadrado, pues apliquen el límite a x al cuadrado y ya van a tener esa parte. Hola. Ya te va a venir a ver. Entonces, en eso consiste. Luego tenemos, si se trata de un polinomio. Si se trata de un polinomio, como es también la otra forma como pueden ustedes resolverlo, es viendo esto como un polinomio en grado. Ustedes ven ahí qué grado tiene y evalúan el límite evaluado en el polinomio es igual a tener el polinomio evaluado en el valor al cual tiende la función. Por ejemplo, si yo les pongo que el polinomio es si ponemos que P de X es igual a 5 X al cubo menos 1. Y nos piden calcular el límite de él. El límite cuando X tiende a 1 de P de X, nos dice la función que eso es igual a evaluar el límite cuando perdón, esto va a ser igual a evaluar P evaluado en este caso en 1. Al sustituir ustedes 1 en vez de X, ¿cuánto les va a quedar? 5. 5 menos ¿quién? Menos 1. Menos 1. ¿Cuánto les queda esta parte? 4. 4, ¿verdad? Entonces, esta es otra forma como pueden resolver ustedes la parte del numerador de del primer ejercicio. Y también tenemos el de una función racional, que es la forma que tiene el ejercicio primero que nosotros tenemos. Y nos dice que si tenemos una función racional y un valor que está en los reales, donde se cumple que el denominador va a ser distinto de 0, entonces nosotros podemos evaluar perfectamente nuestra función en x sub 0 y vamos a tener lo mismo que hemos hecho acá, lo hacemos con la función que está en el denominador y vamos a tener ya el límite, así como el de la división. Entonces ustedes pueden ver el ejercicio ya sea como un polinomio o como un cociente de funciones. Ahí ustedes deciden cuál de los dos manejan. No sé si hay dudas con esta parte. Y tenemos la otra que les puede servir. Como les digo, el día sábado vamos a hacer ejercicios sobre ello. Nos dice que si tenemos un número que está en los enteros positivos,
y tenemos el límite de una función, entonces al aplicarla, o al encontrar el límite de una función radical, eso es igual a aplicarle o encontrar el radical de ese límite que nosotros tenemos, siempre y cuando n sea par. En el caso que n sea impar, se va a tener algo similar, pero acá puede ser el x sub 0 también puede ser negativo, no importa, porque las raíces de los índices impares también se pueden calcular para cuando el argumento de la raíz es negativo, entonces ahí no hay problema. Pero en el caso que la función o el índice del radical sea par, debemos de tener el cuidado que ese límite debe de ser no negativo. Entonces, esto les va a estar sirviendo para lo que es el literal B y también lo pueden ocupar en el ejercicio 4 y así sucesivamente. Y tenemos algo también que es bien importante, el de la función compuesta. El de la función compuesta necesitamos tener dos funciones también y aquí vamos a tener un gran cuidado al hacerlo porque debemos de ver quién está dentro de quién primero. Por ejemplo, nos dice que el límite de g de x cuando x tiende a 0 es igual a L. Si nosotros tenemos la función g de x igual a x y f de x igual a 2x más 1. Vamos a poner esta al cuadrado. Entonces, cuando nos están pidiendo el límite de la función compuesta f g compuesto con f, esto es igual a tener el límite. Licenciada, y ese teorema que nos está presentando no lo podría compartir. No lo pueden ver. El teorema nos dice que si tenemos la función compuesta g compuesto con f de x, entonces vamos a evaluar primero f compuesto con g de x, vamos a evaluar primero g de x va a venir a ser nuestro x y a eso le vamos a estar aplicando el límite. Es decir, si nos piden f compuesto con g aplicado a x, significa que nosotros vamos a hacer primero f evaluado en g de x, a ello le vamos a aplicar el límite. Si nos piden eso, cuando x tiende
a 2. X tiende a 2. Si nos están pidiendo esto, f compuesto con g, entonces vamos primero el límite de f y colocamos g de x. G de x en este caso es x al cuadrado. Y luego, ahora mi x es todo x al cuadrado. Entonces, acá me va a quedar el límite de la función cuando x tiende a 2. ¿Pero de quién? En vez de x, yo ahora tengo x al cuadrado. Entonces aquí me va a quedar 2x al cuadrado más 1. Eso sí me piden f compuesto con g. Ya esto ustedes saben evaluarlo según las propiedades que hemos visto. Ahora, el caso en que les pidiesen lo contrario, el límite cuando x tiende a 2 de g compuesto con f de x esto sería igual al límite de f de g aplicado a f de x. Cuando x tiende a 2. Ahora vamos a sustituir f de x, que sería, g, sustituimos f de x, esto es 2x más 1, cuando x tiende a 2. Y esto va a ser igual al límite. Ahora, yo tengo g de 2x más 1 y aquí yo solo tenía g de x igual a x al cuadrado. Significa que todo 2x más 1 está haciendo las veces de x. Y entonces me va a quedar 2x más 1 al cuadrado. Entonces ahí deben de tener cuidado qué les están pidiendo. Si g compuesto con f o f compuesto con g. En las funciones, porque ahí ya cambia bastante su respuesta. Imagínense que les piden g compuesto con f y ustedes hacen f compuesto con g, les van a dar respuestas distintas. Por ejemplo, acá, al evaluar este límite, nos va a quedar 2 al cuadrado es 4 por 2 es 8 más 1, esto es 9, mientras que aquí les va a quedar 2 por 2, esto es 4, más 1, 5. Al cuadrado, esto es 25. Entonces, si a ustedes les están pidiendo esto y lo hicieron de esta forma, les da bastante de diferencia. Si les pidieron este otro y lo hicieron de esta forma, ahí ya cambia toda la respuesta. Entonces, en esta parte sí deben de tener bastante cuidado. No sé si hay dudas con esto. Si no las hay, llegaríamos hasta acá y los invito a que ustedes revisen lo que son las funciones trigonométricas, que ya es lo último que nos faltaba revisar.
Bueno, las funciones trigonométricas y la otra parte que está en el material. Los límites laterales y continuidad. No sé si hay dudas con esto. Si no llegamos hasta acá, gracias por haber participado. ¿Hay alguna duda? Jocelyn, Carolina, Cristian, Nancy, Julie. Licenciada, una pregunta fuera del tema. ¿Usted organiza un grupo de WhatsApp? Fíjese que intenté agregarla a usted, como me mandó el número, pero no me lo agarra. Hola. Jocelyn, la intenté agregar, pero no me agarra su número, no sé por qué. Igual, al correo yo les envié un enlace para que se puedan unir al grupo de WhatsApp. No sé si hay algo otra duda. No, licenciada, muchas gracias. Yo sí veré de nuevo la tutoría porque hubieron momentos en los que no pude ver lo que usted estaba compartiendo. Creo que es por la señal de mi internet y me disculpo por estar entrando y saliendo, pero solo cuando hacía eso podía ver lo que usted estaba compartiendo. No, no se preocupe. Igual, espero tener la grabación mañana por la mañana. Se las estaría enviando al correo para que lo revisen. Y la tutoría el sábado a la 1. Muchas gracias, licenciada. Bueno, pasen feliz noche. Gracias, igual, licenciada. Gracias, Nancy. Gracias, Julie. Buenas noches. Buenas noches. Descansen.